El mes de abril, APR, Afrodita. Afrodita que significaba afros, que viene de espuma, del nacimiento de la diosa Afrodita. Y el mes de abril es como una ceremonia a los ritos de la naturaleza que se abre, como lo hace la primavera en el hemisferio norte, o con el buen clima también en el otoño en el hemisferio sur. Es un clima estable que permite que la naturaleza se abra, que nuestra creatividad se abra. Por eso abril viene de abrir, abrir territorios, abrir posibilidades. Y vamos precisamente a hablar del lenguaje simbólico y psicológico, de todos los aspectos que tenemos en el mes de abril, que no son pocos, con nuestra querida Irene Cano. Qué gusto, Irene, que estés aquí con nosotros. Buenas, un placer estar aquí de nuevo, ¿no? Otro día más por aquí por tu canal, en esta ocasión para romper la rutina un martes en vez de un lunes, ¿no? Pero bueno, sí, ahí con los eclipses, descuadrando a la gente, ¿no? Con el descuadre de horario, también en España. Claro, y aparte esos eclipses con Nodo Sur en Virgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí rompiéndole los horarios a todo el mundo. Sí, genial, maravilloso. Y precisamente hoy este live lo estamos haciendo hoy 1 de abril, con una luna en conjunción con Urano exacta en Tauro, lo cual nos permite de pronto hablar de esto que se sale de las fronteras normales, de la norma, de lo establecido. Sí, y bueno, y hablar de la astrología, ¿no? Que al final Urano, o sea, yo creo que la astrología es algo muy de Urano realmente, ¿no? Así que tiene sentido esa luna conjunción Urano, que aparte, pues bueno, durante este mes vamos a ir teniendo poco a poco más protagonismo, ¿no? De Tauro, de Urano en Tauro. Va poquito a poco la energía cambiando hacia allí, ¿no? A lo largo del mes de abril. Y bueno, en el mes de abril, bueno, lo iniciamos prácticamente con uno de los transpersonales ingresando al grado cero de Aries, momento estelar, momento que no se vivía hace 165 años y por lo tanto digno de toda admiración y respeto y de toda percepción, porque poder saber lo que significa y lo que representa con nuestras cortas y pequeñas mentes humanas pues, puede sonar prepotente. Y yo creo que este tipo de aspectos que se forman en el cosmos, como ese Neptuno entrando, es una invitación a ser humildes y a aprender a recibir las sorpresas que nos trae la vida de repente, de las cosas que se salen un poco del contexto, de aprender a apreciar lo que está en la incertidumbre y no todo lo que está cuadrado y cuadriculado, ¿no? Sí, por un lado porque está Neptuno entrando en Aries y por otra parte también siendo Piscis el nodo norte. Yo creo que por esas dos cuestiones estamos en ese punto en el que hay que comprender que nuestros tiempos, nuestros plazos, todo eso es algo que no tiene mucho sentido cuando estamos hablando o viendo todo en una perspectiva mayor, ¿no? Que la saca simplemente de esa visión más reduccionista o puramente humana. Neptuno nos invita, ¿no? a ampliar nuestra perspectiva, nos invita bueno, a ser conscientes de que hay mucho más que aquello que tú ves en pequeñito en tu vida, ¿no? Mucho más que esos pequeños detalles, mucho más que las obligaciones, las tareas, los horarios, la organización del día a día. Hay un plan mayor, digamos, ¿no? Que es más importante y que cuando impacta en tu vida, pues rompe con todos esos pequeños detallitos del día a día con los que muchas veces nos obsesionamos, le damos demasiada importancia y eso nos hace olvidarnos de nuestra verdadera esencia. De acuerdo. Y precisamente alistando ese territorio de esa entrada de Neptuno, pues tuvimos unos eclipses. El primer eclipse de luna con un nodo norte en Piscis y un nodo sur en Virgo, ¿sí? Que está ya como alistando, de alguna manera ha estado, ese primer eclipse de luna que tuvimos más o menos hace unos 17 días más o menos, está hablando de hacer unos procesos de depuración, de limpieza, de
a ver, de superar aquellas cosas que ya nos están es haciendo estorbo en nuestra vida, ya cumplieron su fecha de Claro. caducidad. Ese por un lado. Y por otro lado, después el eclipse en Aries, en el grado 9 de Aries, está marcando unas pautas de romper eh, como unas rutinas de lo establecido de cómo ejecuto yo en este mundo cosas, de cómo hago, cómo tengo control, poder, cómo tengo fuerza, vigor. Y de repente pues llega el eclipse y me dice, esto hay que reevaluarlo, esto no es así como lo habías pensado siempre. Esto necesita tener otra mirada, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Son dos eclipses que han estado como labrando la tierra, como airando la tierra, como arándola, para la semilla que se va a plantar con Saturno y Neptuno que entran en Aries, ¿no? Claro, y fíjate que ahora hablando del mes de abril, todavía hasta el 19 que el Sol entra en Tauro, estamos en el mes Aries. Entonces todavía tenemos que vivir la luna llena en Libra, que va a tener lugar el 13 de abril. Y esa luna llena sucede con el Sol en una conjunción con Quirón bastante fuerte, o sea, prácticamente están ahí los dos muy juntos, ¿no? El Sol y Quirón, en esa luna llena que tenemos, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso conecta con este último eclipse que hemos tenido en este fin de semana, ¿no? Que tenía que ver con la energía de Aries, ¿no? Y entonces tenemos ahí a Quirón que nos está recordando, bueno, pero es que nuestra energía Aries, nuestra capacidad para ser independientes, para luchar por aquello que nos importa, está de algún modo herida. No significa que no puedes tú manifestar la energía Aries en tu vida, sino que hay algún área, y eso es lo que te muestran todos estos eventos astrológicos, que hay alguna área en el cual sí que te sientes, digamos, pequeñita, ¿sabes? Te sientes que ahí no puedes y justo es donde los eclipses te muestran y te dicen, ahí es donde tienes que atreverte, tienes que lanzarte a por eso justo, ¿no? Como lo que más te incomoda, aquello que más miedo te da hacer sin apoyo, sin quizá el apoyo que siempre has tenido, que sería ese nodo sur en Libra. Y entonces justo esa luna llena que tenemos el 13 de abril conecta con este eclipse que hemos tenido, porque el Sol tiene conjunción a Quirón, como recordándonos eso, ¿no? Recordándonos oye, hay como de algún modo una sensación de impotencia, de no me quiero enfrentar a esa situación de nuevo, hay algo que me da miedo. Dentro de que igual tú eres súper Aries, igual eres una persona súper valiente o autónoma, independiente, todo eso, pero hay un área en el cual por una mala experiencia del pasado o por simplemente una dependencia o por lo que sea, un área en la que siempre a lo mejor has hecho las cosas junto con alguien más, de pronto ahora te toca hacerlas solo o sola. Entonces es un área en la que estamos ahí como eso, pues sintiéndonos poco capaces, sintiéndonos un poco pequeñitos, sintiéndonos impotentes en ese área. Entonces, tanto el eclipse este fin de semana como esa luna llena están hablando un poquito del mismo tema, porque es Sol conjunción Quirón, entonces me hace consciente de mi herida. ¿Qué pasa? Que si ya el fin de semana el eclipse a ti te hizo consciente de, oye, pues mi energía Aries en este punto me estoy dando cuenta de que no ha estado funcionando y tú has dicho, no, pero me da igual, ¿sabes? Yo lo voy a hacer, voy a atreverme, me lanzo. ¿Qué pasa? Que ahí en la luna llena, quizás lo que está pasando es que justo, estás haciendo aquello que requiere el lanzarse, el hacer ese nuevo comienzo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Sol conjunción Quirón, o sea, soy consciente de, pues imagínate que tú dices, mira, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. A mí este eclipse, imagínate qué dices, ¿no? Lo que me muestra es que pues me estoy limitando porque no quiero ir a un congreso, no quiero ir a X sitio porque siento que
Hago todo online, genial, pero si es presencial, como que me da miedo, no es el caso, ¿vale? De hecho, yo voy a estar este año en eventos presenciales, pero imagínate que fuera el caso, ¿no? No, no quiero, porque no quiero ir allí, que vean cómo soy realmente, no sé qué. No, me da como miedo el tema de la situación social. ¿Qué pasa? Que el eclipse lo que te muestra es tú te estás limitando. Si tú dices, tú con eso puedes hacer y decir, vale, pues me está limitando, aquí me quedo, me hago pequeñita, o puedes decir, me lanzo, lo voy a hacer igualmente. ¿Qué pasa? Que entonces en la luna llena, ponte que igual en la luna llena es cuando tienes ese evento presencial, ¿vale? Entonces, claro, al estar ahí es cuando tú estás diciendo, estás sintiendo más fuerte que nunca la incomodidad. Pero también eso te está mostrando, por un lado, te está haciendo consciente de esa herida, pero por otro lado, tú estás pudiendo dar el paso de superar eso. Mm. Qué poderosa energía esa de la luna llena con Quirón, ¿sabes, Irene? Y a mí me gusta mucho porque cuando tú pones la energía de Aries sin ningún tipo de impedimento, sin ningún eclipse, sin ningún Quirón, sin ningún Saturno, puede ser abrumadora, puede ser Mm, atropelladora. ¿Sí? Se puede creer el enviado de Dios mismo o el enviado del cielo que puede tener el poder de hacer lo que quiera. ¿Sí? Y de alguna manera, Quirón o los mismos eclipses, en este caso también Neptuno, nos ayuda a bajarle un poco el tono, a recordarnos que no somos dioses, que somos simples mortales, que somos simples primates incluso, y que en esa humanidad, en la medida en que nosotros adoptemos más humanidad y más humildad para recibir las equivocaciones, las limitaciones, em, podemos generar una mejor expresión de la voluntad, más humana, más preciosa, más radiante, que si simplemente nos lanzamos de cabeza como el carnero hacia adelante, ¿no? Fíjate que el símbolo de Aries es el carnero, ¿no? El carnero, la palabra lo dice todo. Carnero es el que da la carne. O sea que en donde está Aries es donde nos encarnamos. Es donde necesitamos la fuerza y la valentía para enfrentar este mundo denso de la carne y sacar adelante proyectos que no se hacen con cobardía. Todo se hace en Aries con coraje. Si no hay coraje, digamos, claro. la carne del carnero no surte, no se mueve. ¿M? Fíjate lo contrario, ¿no? El elemento inverso del carnero es la oveja, es la que da la lana, es la oveja querida, pero el macho es el carnero. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado de lo que mencionas de una luna llena, pero no es cualquier luna llena. Fíjate cómo nosotros los occidentales que estamos embebidos en la cultura judeocristiana, es esta la luna donde se ubica la Semana Santa, donde se ubica la historia del Redentor, de la muerte y resurrección, de la historia central del Redentor, que es la muerte de un antiguo mundo, el bajar al inframundo por tantos días para un renacimiento. Y esa es la energía de la primavera y la energía de abril. Está diciendo, ábrete a las nuevas posibilidades y al nuevo mundo. Y en este caso, ábrete con la sensibilidad de que las cosas no son perfectas, no son ideales, son como tienen que ser y son humanas. Claro. Quirón lo que está diciendo es, en la medida en que aceptes más la humanidad del proceso, redimes el tema y además encuentras el aprendizaje que viniste a hacer con el proceso, ¿no? Claro. Y también Quirón muchas veces, em, sí, como que le tenemos manía, ¿no? Un poco como a Saturno, porque pensamos, bueno, pues sí, es el de la herida, entonces pues no, o sea, no, no nos cae bien, ¿no? Que justo nos muestre la herida, es como algo que no cae bien, ¿no? Pero fíjate como ahí, en esa luna llena que tenemos en este mes de abril, toda esta energía tiene que ver mucho con cuál es el impacto que yo genero en otros, porque es luna llena en el signo de Libra. Entonces también tiene mucho que ver con cómo construyo relaciones con otros a raíz de sentir como mi energía herida, ¿no? Sol en Aries, conjunción Quirón. Si yo siento que algo me falta, voy a construir con otros relaciones de dependencia.
o si yo siento que no puedo expresar mi energía de Aries, voy a estar también construyendo relaciones de dependencia por estar siempre pidiendo ayuda o buscando la compañía, buscando el apoyo. Entonces, ese Quirón en Aries, si pensamos en el arquetipo de Aries, que es el guerrero, es como si el guerrero estuviera herido. El arquetipo de guerrero que tenemos cada uno o de guerrera, como si estuviera, pues de alguna manera, pues con una herida, ¿no? Entonces, por qué tu guerrero va a estar herido? Pues igual por lo que ha pasado en años anteriores, ¿no? Igual tú has tenido batallas en las cuales em, te has sentido que pues no merece la pena luchar tanto porque luego pues mira cómo acabo, ¿no? Y me desgasto y no consigo lo que quiero y entonces eso es Quirón en Aries. Entonces no significa que tú en toda tu vida no puedes manifestar la energía Aries, sino que sí que hay como una partecita, ¿sabes? Que duele, que es como, ah, ya, ahí he tirado la toalla, como que siento que no me merece la pena luchar por eso. ¿Y qué pasa? Pues que en realidad eso te debilita, aunque igual no eres consciente de que te está debilitando. Entonces la luna llena lo que te muestra es, mira, eso te está debilitando. ¿Cómo te lo muestra? Pues como es luna llena en Libra, te lo muestra a través de lo que está pasando en tus diferentes relaciones. Si tú ahí ves que se está generando dependencia con otras personas, tú puedes entonces darte cuenta de que eso nace de ese Quirón en Aries. Entonces, efectivamente es un síntoma de que algo está pasando ahí, ¿no? Con esa energía de Aries herido, ese guerrero herido en alguna batalla anterior, y eso a ti te está limitando, te está como dando miedo el poder enfrentarte a situaciones nuevas o una situación parecida a aquella que se presentó. Entonces eso para cada persona es como en un ámbito diferente, ¿no? Y aparte, claro, es el mes Aries, entonces poco a poco los planetas también van a ir entrando en Aries. Es cierto que para ese momento de la luna llena solamente tenemos en Aries al Sol, a Quirón y a Neptuno. Y eso es raro, porque normalmente para una fecha como el 13 de abril, que ya es una fecha avanzada, ¿no? En el mes Aries, normalmente tendríamos más planetas ahí. Lo que nos está hablando una vez más de Aries eclipsado hace poco, Aries herido, pues tenemos ahí a Quirón, y aparte, mes Aries con poca energía Aries, con mucha energía de agua en el mes Aries. Entonces, todo eso nos está haciendo ver cómo no tenemos la fuerza o la gasolina o el impulso que en otros momentos a lo mejor habríamos podido tener, ¿no? Uy, me encantó ese análisis que acabas de hacer. Y claro, no tenemos tantos planetas en Aries por las retrogradaciones de Venus y de Mercurio, ¿sí? Que, por cierto, arrancan ya directo desde el 7 de abril, Mercurio, y desde el 14, 13 de abril, Ven. Venus, Ujú. que es muy, muy favorable para precisamente los procesos de renarrativa que va a ser con la luna llena el tema, porque observemos que cuando tú tienes un Sol conjunción Quirón en Aries, sin duda alguna muestra precisamente esta imagen de Quirón de los frescos encontrados en Pompeya o en distintas partes en donde se encontraba el niño encima de un caballo Quirón, el niño adoptado por Quirón. Perdón, sí, por el niño adoptado por el padre Apolo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Está el Sol y está Quirón. Miren esta trascendencia tan bella que tiene en el mito este proceso de esa conjunción. Y es que Quirón nace de una aventurilla que se echa Saturno, el dios de las leyes y de la norma, se echa una aventura. O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Saturno? ¿Cronos? Pues sí, sí. Y de esa aventura, por tratar de ocultarla, él se disfraza de caballo y ella queda embarazada de un mitad hombre, mitad dios, mitad humano, mitad caballo, mitad de todo. ¿Sí? Y cuando la mamá que Filira, que es una bella, em, una doncella muy bella, pues cuando ve semejante hijo tan horrible, lo rechaza, lo niega. Entonces tiene el rechazo de papá, Cronos, y el rechazo de mamá, primera herida de Quirón. Pero
esa desgracia termina siendo una gracia, porque si papá Cronos lo hubiera respondido por él, se lo come, porque él se comía a todos sus hijos, ¿sí? Y entonces, en esa desgracia de ser huérfano, de ser abandonado, Apolo lo recoge. Apolo, el dios Sol, ¿sí? Entonces, Sol Quirón, Sol conjunción Quirón, es recogiendo a Apolo. La desgracia del abandono por la gracia de tener un padre adoptivo, un padre político llamado Apolo que casi nadie es. O sea, es el dios Sol. Entonces le enseña medicina, música, artes. Él termina teniendo una casa de oro después de que no tenía absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Si Quirón se queda con la herida pensando, ay, mis papás me abandonaron, pues no puede apreciar a Apolo. ¿Sí? Entonces, un poco esta luna llena lo que está poniendo en evidencia es de todas las heridas, de los abandonos y las situaciones injustas que ha tocado vivir en el pasado, esta luna llena pone en evidencia con lo relacional, a nivel de las relaciones, se van a formar ciertos actores o ciertas películas, ciertos teatros, en donde se me vuelve a representar el caso de mi herida infantil o de mi herida injusta, y tengo la gran oportunidad de ver que gracias a lo vivido, Apolo me rescató, es decir, la voluntad, el sol, es decir, la capacidad de un yo soy, la capacidad de decir, pese a que me abandonaron, aquí sigo vivo, la capacidad de hacer una reconstrucción coherente, eh, eh, a ver, responsable, que aprendí a responder en la vida con cada uno de esos eventos complejos. Y que cuando lo veo reflejado en mis relaciones, puedo ver el espejo y entender toda la trascendencia y la maestría que vino a traerme Quirón. Entonces, por eso esta luna llena realmente yo lo veo como ese renacimiento de esa figura crística. ¿Qué significa una figura crística renaciendo? Crística, de crisálida, de transformación, de hacer una gran crisis con todo lo vivido para darme cuenta de cada una de las gracias que me trajo el pasado, de las desgracias que me dio y la gracia que se generó. Esa es la resurrección. Cada vez que yo logro ver que detrás de una situación compleja había algo de luz y que me trajo un aprendizaje y una maestría en un tema, hay un renacimiento, hay un tema crístico de renací al tercer día, o sea, después de haber muerto en todo este proceso, encuentro la luz, encuentro el sentido. Eso es el dios Apolo renaciendo, es el sol que hace que nos rescate. Sí, es incluso crecerse, ¿no? Dentro de la dificultad, dentro de, pues cuando tú tienes la conciencia de ese quirón, todos tenemos un quirón en nuestra carta, o sea, todos tenemos en nuestra carta un área en la que nos sentimos menos capaces, en las cuales tenemos pues como ese pequeño trauma, ¿no? De sentirnos que no pertenecemos, excluidos, menos capaces. Hay un área de nuestra carta en el cual está ese quirón, ¿no? Entonces, que cuando tienes la conciencia de esa herida, digamos, que es lo que hacen, ¿no? Estos eventos como pues una luna llena justo encima de Quirón, está poniéndole luz a eso, ahí tienes esa oportunidad de, por una parte, ver cómo te estás limitando por, pues quizá no creer en ti, no sentirte suficiente y te estás limitando, ¿no? Y por otra parte, también eso, como digo, tiene un impacto en tus relaciones con esa energía de Libra. Y lo que la mayoría de las personas hacemos es que cuando sentimos que ese área en el cual tenemos a Quirón es un área en nuestra carta que sabemos y somos conscientes de que nos cuesta, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos en el área opuesta. O sea, el signo y la casa de enfrente de donde está tu Quirón, ¿no? Ahí es como donde tú te creas tu fortaleza porque dices, bueno, aquello no funciona, pero esto sí. Para mí, Quirón tiene también, fíjate, que ver un poco con el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a una persona que no ve bien, que desarrolla un oído? Por ejemplo, ¿no? En algunos casos pasa eso, ¿no? Pierde un sentido y otro sentido es como súper fuerte, ¿no?
Eso es lo que pasa con Quirón. Ah, vale, mi Géminis no funciona. Bueno, ya verás cómo va a funcionar mi Sagitario, ¿no? Claro, te vas al lado opuesto y ahí te haces fuerte en ese lado opuesto. Entonces está bien, pero claro, ¿qué pasa? Que esta combinación de esta luna llena lo que te muestra es que eso está bien, pero que no signifique el hacer eso, quedarte en lo cómodo y el limitarte a ir hacia aquello que es un reto, ¿no? Hacia aquella situación en la cual tú te consideras menos capaz, pero que ahí justo es donde hay todo el potencial de crecimiento que te estás separando precisamente de las metas a las cuales tú quieres llegar, ¿no? Entonces, cuando soltamos ego, fíjate, el sol es el ego también, es la esencia, pero también es el ego. Entonces, soltamos ego con ese esquirón ahí con el sol y ¿qué pasa? Que dices, bueno, vale, seré menos capaz y ¿qué? Yo lo voy a hacer igualmente, ¿no? Y ya no te limita, ¿no? No como que soltamos también la necesidad de hacer todo perfecto, ¿no? Sur en Virgo. La necesidad también con esa energía del sol con Quirón, de, bueno, si yo siento que yo tengo una falla, yo tengo algo que no va, ¿qué es lo que me muestra Quirón? O sea, ese área de tu carta no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa sensación de que hay una parte que es menos válida en mí que en otros, cuando alguien me mete el dedo en la llaga, o sea, y me hace de nuevo consciente de eso, normalmente tú vas a intentar como crecerte. ¿Sabes? Vale, soy inferior en esto, pero soy superior en esto otro, ¿no? O sea, es como lo que vas a intentar. ¿Qué pasa? Que en ese caso, ahí es cuando, si tenemos este tipo de combinaciones de Quirón, no funciona, ¿sabes? El hacer las cosas como por comparación ahí normalmente no funciona. Entonces, si esa suele ser tu herramienta, digamos que la situación ahí en este mes no permite que esa sea la herramienta. ¿Sabes? La herramienta en este mes más bien es el decir, bueno, me da igual, ¿sabes? No soy la mejor haciendo esto. Bueno, vale, pues bien, ¿no? Pero no me voy a limitar o me voy a impedir hacer eso, ni tampoco tengo la necesidad de ponerme como por encima de nadie, tirando de aquello que siento que sí se me da bien. Fíjate que al final del mes tenemos a Marte entrando en el signo de Leo, que entra el 18 de abril, porque es que todos los planetas están cambiando de agua a fuego, o sea, Venus y Mercurio están entrando en Aries durante este mes y Marte está entrando en Leo, ¿no? Está pasando de Piscis a Aries y de Cáncer a Leo. Están todos pasando al signo de fuego. Y es verdad que Marte en Leo tiene mucho que ver con, oye, esto es lo que se me da bien y yo disfruto haciéndolo y lo muestro al mundo, ¿no? Como eso. Y está muy bien, pero fíjate cómo se está mezclando con esa energía de el Sol con Quirón en Aries, con luego la luna nueva que viene, que el Marte va a estar en una oposición a Plutón. Entonces, sí, haces lo que se te da bien y tal, pero que no sea como por intentar quedar por encima porque estoy herido, ¿sabes? Ah, no, me han herido, me han hecho sentir excluida, me han hecho sentir fuera de lugar. Buah, se van a enterar, se van a arrepentir, no sé qué. No, si nace de ahí, de esa furia, de esa ira, o también de ese, bueno, yo siento que soy menos, entonces tengo que demostrar más. Ahí es donde vienen, digamos, los problemas, ¿no? Em, que son problemas que hay oposiciones durante el mes. La luna llena, con ese sol Quirón, el Marte oposición Plutón, son oposiciones muy potentes. Entonces, la oposición que es la reacción o la consecuencia es fuera de aquello que yo hago. Entonces, lo vamos a ver ¿dónde? En nuestras relaciones, todo el tiempo. Ay, ahora que estás mencionando, qué poderoso que por fin sale Marte de Cáncer. Definitivamente no hay plazo que no se cumpla, porque es que ya era hora, es que tanta retrogradación y tanto cáncer y un Marte en Cáncer y de él en Cáncer, yo creo que es como un laberinto, ¿sabes? Emocional y demás, y que salga ya a fuego, pues es otro tema, aunque como bien lo mencionas, pues sale a fuego, pero sale a oposición con Plutón por un lado, y Marte, que es el regente de Aries, donde está el Sol, en conjunción con Quirón también en paralelo. Entonces esto es como, de alguna manera está diciendo, em, o sea, tú no te mandas solo, es una cosa así, como es decirle a Aries, o sea, tú no eres el dueño acá del mundo.
como bájale a toda esta opulencia de masculinidad y de decir es que esto se hace así y no sé qué, porque si sigues por esa ruta, la confrontación y la conjunción con Quirón y la confrontación con Plutón te van a callar la boca de una manera fea. Sí, es algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera está pidiendo más bien un poco de humildad, yo creo. O sea, Marte-Plutón es una castración muy dolorosa si yo no la logro ver y si sigo empeñado en una visión, ¿sí? Y Sol Quirón es una injusticia que uno dice, pero si hice todo bien, si corrí el parámetro como debía correrse, ¿por qué no tengo el resultado esperado? Y el por qué no tengo el resultado esperado es simple y sencillo, porque es que tú eres una pieza más en esta vida, no eres el centro del universo. Y un poco lo que también están llamando esos aspectos es a bajarle un poco a los humus, a las, como, no sé, como a esta opulencia, sí. Además, fíjate, ¿no? Que también tenemos esa sanación del Venus y Mercurio que han estado retrógrado, han pasado a Piscis, ahora vuelven a Aries, entonces eso también está ahí como contribuyendo a ese equilibrio de la energía de Aries, ¿no? Esa sanación, la energía de fuego hacia la cual estamos yendo. Venimos de agua y vamos a fuego, o sea, venimos de este lado emocional, de estoy trabajando en mí, de todo va por dentro, a ahora lo exteriorizas, ¿no? Con la energía de fuego. Entonces, ese Venus y Mercurio en Aries, entrando durante el mes de Aries, aunque bueno, el Venus entra ya el 30 de abril en Aries, estamos ya en Tauro, ¿no? Realmente. Pero sí, bueno, como que van durante este mes ingresando ahí en el mes Aries y es también para darnos cuenta de cómo ahora tenemos más claridad en qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y eso es estupendo, pero claro, ¿qué pasa con la energía de fuego? La energía de fuego es lo que es, no puede evitar ser, o sea, si tú actúas con tu energía de fuego, tú eres puramente auténtico y eso va a tener un impacto en el entorno siempre, lo quieras o no lo quieras. Y bueno, porque el fuego quema, ¿no? O sea, es lo que tiene, no, no hay otra, ¿no? Pero lo que pasa con eso es que sí, esa energía de fuego, ese ser, ¿no? Ese, bueno, esto es lo que yo quiero y voy a ir por ello y voy a luchar por esta meta o por este objetivo o por hacer esto en mi vida que es por y para mí, por cumplir con mi proyecto, con mis propósitos. Bien, no tienes por qué estar todo el rato pensando, ¿no? En cómo van a reaccionar los demás o si les va a parecer bien o les va a parecer mal. Entonces, está bien manifestar esa energía de fuego. Lo único que hay que cuidar es el no hacerlo como por quedar, como decía antes, ¿no? Por encima. Que ahí es donde vienen las oposiciones hechas, que son bastante potentes. En concreto, o sea, yo para mí la oposición de Marte con Plutón, aunque se da el 27 de abril, se da para el final del mes, eso se va a notar antes, se va a notar bastante antes. El Marte entra en Leo el 18 de abril. Y es que prácticamente desde que Marte entre en Leo, ya vamos a estar notando esa oposición. Esas oposiciones de Marte y de Plutón traen muchas luchas de poder, eh, temas de como de querer rebelarse contra aquello que consideramos abusivo. Y está bien por esa parte, ¿vale? Es lo que os decía antes, claro. También tú, el ser consciente de tu herida quironiana, ¿no? De ese sol quirón, también muchas veces te va a hacer crecerte en la herida. O sea, te va a hacer ver que, bueno, a mí esto me ha ido mal o yo he tenido este problema y eso me ha hecho tener que desarrollar otra serie de habilidades, me hace crecerme, ¿no? En esa herida. Entonces ahí es cuando sí, ese Marte oposición Plutón en muchos casos es un, bueno, me rebelo contra esto que considero injusto. Solo que la energía de fuego no puede... o le cuesta mucho medirse, ¿no? Como que cuesta controlar vale, me enfado, pero ¿hasta dónde me enfado? No, o sea, si me enfado, ¿no? Claro, es lo que pasa con la energía de fuego realmente. Entonces, esas luchas de poder que genera el Marte en oposición a Plutón, realmente para que como que no nos obstaculice en exceso,
no es que tengamos que controlar cuántos somos nosotros mismos, porque eso no se puede, o sea, o controlar cuánto te enfadas, no, eso no se puede, sino más bien que de dónde nace esa energía de fuego, ¿sabes? De, vale, si yo estoy manifestándome en el mundo y el simple hecho de que yo esté en el mundo ya tiene una repercusión y tiene una consecuencia, que al final eso es el fuego, ¿no? El nacimiento de Aries. Encima tanto el grado este de final de Piscis, inicio de Aries, que está tan presente el mes pasado y este mes, es el del nacimiento, el de cómo llegan las cosas al mundo a través de ahí, ¿no? Del grado cero de Aries y el último de Piscis. Entonces, sí, estamos en esas, ¿no? De que, vale, si mi simple presencia cambia las cosas. Bien, pero entonces, vamos a procurar que yo sea pues una presencia armónica, ¿no? Que yo sea una persona que, bueno, igual sí, puedo generar ruido o puedo enfadarme por algunas cosas, pero que eso de dónde viene, ¿sabes? Que no venga como de un resentimiento, de un deseo de venganza, sino puede venir desde el amor y querer cambiar las cosas y enfadarte. ¿Sabes? Puede ser, porque tú puedes decir, no, esto es importante que se haga. Va a haber mucha gente a la que le va a molestar, pero esto es importante que se haga, ya no solo por mí, sino incluso por los que vienen después. Entonces, fíjate cómo ahí cambia la historia, ¿no? Porque además también tenemos a Lilith en Escorpio, que es bastante rebelde ella. Entonces, también tenemos esa parte, ¿no? Y que Plutón rige Escorpio. Entonces, Marte oposición Plutón y con Lilith en Escorpio, con un Plutón en Acuario. Entonces, claro, sí, es como el deseo de rebelarse contra aquello que tú consideras injusto, impuesto, que durante mucho tiempo pensabas que no podías romper con eso, pero el romper los patrones o el romper los esquemas o el romper con aquello que tú sientes que es injusto puede ser algo completamente válido siempre que, pues, tú estás mirando desde dónde nace eso, ¿no? Sí, y es que detrás del elemento fuego, lo que hay es conciencia. O sea, tú no puedes dejar una vela sola, tienes que apagarla. Es decir, tiene que haber alguien en la casa con una vela prendida, si no hay un incendio. ¿Sí? Es decir, detrás del elemento fuego hay una necesidad de atención consciente de. Y esa atención, pues, normalmente cuando nos damos cuenta de algo, la primera reacción que tenemos como humano es furia, cólera, frustración. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de estoy bravo con esto? O, o tengo ganas de pegarle un puño a esto o algo así. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Pues que me di cuenta de algo, o sea, que lo vi, que se volvió concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al entrar en Neptuno, en Aries, es como si la psique, que normalmente sus mundos son mistéricos y ocultos, nace. Entonces empiezo a ver mis frustraciones, mi personaje limitante, mis miedos, mis inseguridades, y me pongo furioso al principio con todo el mundo hacia afuera. Pero posteriormente lo que me está mostrando esto es, asume la responsabilidad que tienes con todo esto que ha estado tan oculto durante tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, eso que estás mencionando precisamente de un Marte ya en Leo y Plutón y demás, es como, eh, claro, me genera furia y frustración, pero vámonos más allá de eso, listo, siente la furia y siente la frustración, pero ¿qué está detrás de eso? Que me acabo de dar cuenta que ya por lo menos no moriré engañado en esta vida. Vale. Sí. Y luego tenemos, bueno, la energía fija, ¿no? Porque tenemos el Marte en oposición a Plutón, tenemos el Sol entrando en Tauro para el 19 de abril. Entonces, fíjate eso, ¿no? Como el cambio hacia también esa energía fija y que esta luna nueva en Tauro sucede justo el día del Marte en oposición a Plutón. Y eso también es llamativo porque aparte es que además sucede en ángulo de cuadratura, o sea, Marte está en cuadratura a la luna nueva y Plutón también. Entonces, estamos ahí en ese momento como sintiendo que algo nuevo tiene que nacer, que tenemos que hacer las cosas de una forma diferente en nuestra vida porque lo merecemos
pero a la vez ese nacimiento o ese sentir que tenemos que hacer las cosas diferentes en nuestra vida viene justamente de esa tensión, de ese, ¿sabes? De esa situación que te estresa, te incomoda, todo lo que hemos hablado, ¿no? De la energía de Aries y de ese sol en conjunción a Quirón. Y para algunas personas es que nace también del enfado, o sea, va a depender, ¿no? Va a depender de cada quien. En algunos casos va a ser que, bueno, pues me enfado y quiero hacer las cosas diferentes a partir de ahora. En otros casos va a ser, bueno, sí, soy consciente de que ahí tenía este reto, estoy en ello, y entonces ese nuevo comienzo, pues bueno, tiene algunos pequeños obstáculos en los cuales, pues sigues teniendo que, y eso es algo de todo el año, recordar verdaderamente el por qué haces lo que haces. Esto es súper importante este año, porque con el nodo norte en el signo de Piscis hay como muchos giros de volante, ¿no? Hay durante el año muchas cosas que parecía que iban en esa dirección, pero al final no. Muchos cambios. También es un año en el cual Urano entra en Géminis, eso también trae los cambios. Por otra parte, todo el tema de, bueno, sí, van en esa dirección las cosas, porque para ti eso de verdad es importante, pero el camino no es así todo recto. No, eso es lo que le gusta a Virgo, el camino recto. Pero, pero a Piscis no, al Piscis le va más como el camino sinuoso, ¿no? Entonces, claro, es como si tú vas a llegar al mismo sitio realmente, siempre que de verdad para ti sea importante llegar a ese sitio. Pero el tema es que vas a tomar muchos desvíos. Entonces, claro, esos desvíos a veces van a ser porque tú los quieres tomar, porque te distraes, porque quieres descansar. Otras veces va a ser porque surgen imprevistos, que esta es la energía, ¿no? Del nodo norte en Piscis y del nodo sur en Virgo. Van surgiendo imprevistos que te van haciendo tener que tomar esos desvíos y va haciendo que tu camino sea un poco así, como bueno, a veces. Pero al final tú llegas al punto que tienes que llegar. Esa es la cosa, ¿no? Pero ¿cómo consigues llegar al punto que tienes que llegar? O sea, para que el 2025 y parte del 2026 no se convierta en un completo caos, ¿no? Y tú no estés en ese punto de, bueno, yo quería tal cosa, pero al final este año no avancé absolutamente nada. Claro, fíjate que estamos en el mes Aries, es el mes de los comienzos. Es el año nuevo astrológico, ¿no? Es cuando podemos pensar en, vale, quiero avanzar en esto, quiero conseguir esto, pero si tú quieres que eso de verdad avance durante este año, tú tienes que tener una claridad de por qué eso es importante y tienes que tener también esa conciencia de, oye, si tú lo que quieres tiene una parte, digamos, de ego, pues genial, estupendo. No pasa nada, solamente sé consciente de ello, porque va a haber probablemente un precio a pagar, ¿sabes? Entonces, mejor que tengas esa claridad, ¿no? O si lo que quieres conseguir es algo que de verdad te importa, entonces no te obsesiones con, ay, no, pero es que de pronto hay un parón, vale, hay un parón, ¿y qué? O sea, tú vas a seguir el día que puedas tomando la decisión que te lleva allá donde tú quieres llegar. Hoy no, porque no se puede, vale, pero igual si mañana o si pasado, no, es que se me va a olvidar, entonces no era tan importante. O sea, o sea, claro, si porque tú hagas un parón de 3 o 4 días que te están llevando, digamos, a un desvío, tú crees que ya no vas a estar acercándote a esa meta cuando puedas retomarla, entonces igual es que no te importa tanto, ¿no? Entonces ahí lo que necesitas es tener pues ese ejercicio de sinceridad contigo misma, ¿no? Para ver que, bueno, pues igual me estoy autoengañando, me estoy haciendo y me estoy intentando convencer de que esto realmente es mi camino, cuando resulta que no lo es, porque cuando verdaderamente lo es, pueden surgir todos los imprevistos que surjan, que antes o después tú vuelves ahí, ¿no? Que la energía de Piscis es agua, o sea, el agua siempre vuelve a su sitio, ¿no? Realmente, a su cauce. Me encanta eso. Buenísimo, buenísimo. Y Irene, y es que, como bien mencionas, el sol, claro, el 19, el 20 va a entrar a Tauro, sí, creo que el 20, 19, ¿no? Sí, Bueno, el 19, bueno, 19, aquí en España por lo menos el 19, 19, sí. sí. Y entonces salimos de la regencia de Marte para entrar en la regencia de Venus. Y tengamos en cuenta que Venus acaba de empezar desde ayer, antier, a amanecer antes que el Sol.
estuvo invisible durante más o menos unos 10 días, más o menos, en donde estuvo combustionándose con el sol, ¿sí? Pasando de la estrella vespertina a la estrella matutina. En este momento es el lucero con el que nos despertamos antes de que salga el sol. Y esto es precioso porque Venus se acaba de combustionar, acaba de hacer una quema, acaba de hacer un reset. ¿Sí? Y eso es supremamente importante para estos momentos porque de alguna manera nos está invitando a creer en los nuevos gustos, en las nuevas visiones, en las nuevas posibilidades. Y como es el mes de abrir, de abril, eh, démonos la oportunidad de lanzarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Mm? Sí, claro, y esa, lo que pasa es que ahí está, ¿no? Esa energía, digamos, de herida, ¿no? De, ay, sí, cosas diferentes, pero Pero, siempre como con ese resquemor, con ese miedo, con eso de lo que te incomoda, ¿no? Porque es que justo las oportunidades que se abren, de algún modo, también traen un reto, ¿sabes? También es un momento de, ay, sí, esto nuevo y yo quería algo nuevo, pero ahora resulta que tiene ahí esa cosita, ¿no? Que es algo a lo que yo siempre me había cerrado, que me daba miedo, que sentía como que no era para mí. Porque justo eso es lo que venimos a trabajar, ¿no? En este mes de abril, lo que tenemos la invitación a nivel astrológico, precisamente de superar la incomodidad, que es una incomodidad que lo que está haciendo es bloquearte, ¿no? Lo que está haciendo es que tú te estás cerrando oportunidades pues por un tema de eso, de sentirse como menos válido, menos merecedor, menos... Y bueno, pues es que toda la energía de este mes de abril y poco a poco conforme va avanzando el mes eso se va viendo más, va orientada a eso, ¿sabes? A mostrarte el cómo te limitas, cómo te impides tu propio crecimiento, cómo te impides tu propia libertad, cómo eres tu propia piedra, ¿no? En el camino. Eso es lo que te va mostrando sobre todo hasta, o sea, desde ahora hasta el 19 18 por ahí, el mes de abril poco a poco y con un punto clave que es el 13 ¿no? Y los días cercanos al 13 ¿no? Entre el 10 y el 15 ahí, ese es un punto clave del mes, ¿no? Entre el 10 y el 15 de abril, es un punto muy importante en el que se está haciendo aún más visible, porque mira, eso es una cosa que también yo lo observo, ¿no? Y es así. Tú puedes tener como un problema, ¿no? Quirón en Aries. O sea, tú te sientes que hay algo que no funciona, tal. ¿Qué pasa? Ese problema, igual tú no eres consciente de él. ¿Por qué? Porque un problema no es un problema mientras no te limita. O sea, tú puedes, imagínate que tú tienes fobia social, pero tú no sales de tu casa. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sabes? No hay problema. Puedes tener fobia social, pues no necesitas salir de tu casa. Bien. Ahora, ¿dónde aparece el problema? Cuando tú tienes que hacer algo en lo cual te tienes que relacionar, ¿no? Entonces ahí es como, ay, ahí me hago consciente de, tengo un problema. O imagínate que tienes un problema de obesidad, pero tú no te tienes que mover en tu día a día. Entonces, da igual, ¿no? Tienes a alguien que te limpia tu casa, tienes tu coche, no te tienes que mover. Pues imagínate que de pronto pasa algo y te haces consciente de tu obesidad te está limitando, porque te duele las piernas, porque no puedes hacer algo que sería importante que hicieras, y entonces tú dices, ay, vaya, pues tenía un problema, ¿no? Y yo no era consciente de que tenía un problema. Entonces, eso es lo que pasa ahí entre el 10-15 de abril. Es como de pronto tú dices, esto que yo pensaba que no era un problema o que hacía como que no existía, tiene unas repercusiones y unas implicaciones en mi vida. Y sí que existe, vaya, y sí que resulta que sí que me limita, ¿no? Y te lo hace ver. uf, belleza de interpretación esa que acabas de hacer. Me encanta. Así es, sí. Entonces, mientras Y tú estás en tu mundo conocido, en lo cómodo, digamos, el problema no es un problema. claro, claro, Por eso este mes te saca, ¿sabes? claro, De lo claro, conocido. Te claro. genera un poco de caos, un poco de desorden, para que puedas ver ese problema que no estás viendo. Eso también lo ha hecho un poquito este eclipse, del fin de semana, Mm, porque también mm. era en Aries y también formaba parte, ¿no? De todo esto. Y a eso sumarle también lo que acabas de decir de la sinuosidad
de llegar a un producto, ¿no? De que si las cosas, o sea, yo estoy haciendo ejercicio todos los días, voy al gimnasio todos los días, no pude ir porque tengo gripa, y no puedo en estos días. Ya con eso me desesperancé, ya esto no puedo volver a ir, ya no voy a volver a ver en la vida. Entonces, este tipo de sinuosidad nos ayuda y nos prepara para ver realmente qué tanto valoramos el proyecto, qué tan importante es para nosotros una situación, ¿no? En esta sinuosidad que mencionabas, que me O cuánto encanta. se alinea con tu alma también. Mm, mm, Porque cuando eso es algo que tú eso. haces porque Porque eres tú, es tu toca, porque es esencia. el social que me lo está Claro, empujando por los ojos que no son los míos con los que me miro, sino los de otras personas o los de mi mamá. Entonces, ¿hasta claro. dónde la sinuosidad me pone en contacto con, y esto realmente es para ti? ¿Es tuyo? ¿Lo estás O eligiendo? también el por qué lo haces, ¿no? Porque tú puedes ir al gimnasio, por ejemplo, que es el ejemplo que tú has puesto, por muchos motivos. Entonces, cuando tú vas como por un tema obsesivo, de cumplir con unos estándares, ahí es cuando te viene el tema de, uy, he fallado un día y ahora ya no voy a ir más. Y tengo miedo de no ir más. ¿Y por qué? Porque al final esa meta, soy consciente, una parte de mí es consciente de que en realidad no es mía, ¿sabes? Es impuesta. Pero cuando tú lo estás haciendo por ti y tienes como tus motivos de no, porque yo quiero estar sano, porque quiero tener independencia y poder moverme y en mi día a día tener fuerza para hacer todo lo que quiera hacer y no sé qué, no sé cuántos, claro, ahí ya es diferente, porque tú eso lo vas a seguir queriendo hoy, mañana, pasado, el otro y el otro. Y entonces, aunque pase lo que sea que te impide ir, vas a acabar volviendo a ir, ¿no? Preciosa charla, preciosa, querida Irene. Muchas gracias por esta interacción, por mostrarnos un poco la astrología de abril. No sé si quedará algo más pendiente, tenías algo más en tus apuntes que se nos haya No, es quedado que entre el bueno, a ver, tintero. hay muchas cosas. Yo he hecho como un resumen de lo más importante, ¿sabes? De los aspectos que yo siento que van a ser los más importantes o que más se van a notar, porque luego, claro, hay unos aspectos menores, muchísimos, ¿no? Pero esos son los que yo creo que se notarán más, claro. De acuerdo. Pues muchas gracias. Hoy rompimos la continuidad. No fue lunes, sino fue martes, con, con, con el cambio de horario en España también. Y pues como siempre es un gusto estar contigo hablando de astrología. Tus análisis y tus interpretaciones van más allá de lo teórico y de lo académico, porque son vivenciados. Y eso, Es un eso es placer. muy valioso, querida Irene, muy valioso. Valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti, es un placer estar aquí contigo compartiendo estas charlas astrológicas, ¿no? Me encanta. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad, querida Irene. Te mando Claro un que gran sí. abrazo, un saludo a los Rafas que te rodean y que nos dejaron hacer el video, porque fíjate que el bebé está dormido. Sí, 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 él está durmiendo ahora y bueno, la verdad que ahí estamos, ¿no? Nodo Norte en Piscis. La cosa va sinuoso, sinuoso, no pasa nada. Nos vamos adaptando. genial. Gracias, Irene. Gracias por tu tiempo, que A yo sé que en ti. este momento es muy valioso. Un abrazo. Hasta pronto. Besitos.